Un día, bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse y gracias por referirte, ¿verdad? Para iniciar su clase de idioma portugués. Vamos a arrancar, ¿verdad? Ese día dedicándole el tiempo al versículo de esta semana. Recordemos que a través de los versículos de la Biblia aprendemos no solo los valores cristianos, sino que también manejamos la parte de los idiomas, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que nos interesa es la lengua portuguesa. Bueno, vamos a trabajar con el verso siguiente, ¿verdad? Que corresponde a Mateo 7:18. En español nos dice, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Vamos a examinar este verso a partir de lo que vendría siendo la Nueva Biblia Viva en portugués, ¿verdad? Y vamos a comenzar en primer lugar por la parte de el versículo en sí, ¿verdad? Dar el número junto al libro de Mateo. Ya hemos visto por las semanas anteriores, ¿verdad? Lo de Mateo Zecchi. Mateo Zecchi. El que va a ser nuevo ahora, pues va a ser el 18, para decir 18, ¿verdad? Entonces lo vamos a agregar por acá. Vamos a tenerlo como de referente. Eh, Ya sabemos que Mateus se pronuncia con una TE, ¿verdad? Con acentuación o con sílaba tónica, Mateus. Luego que el 7 lo decimos como sechi, ¿verdad? Que se corresponde al sonido chi, en este caso. Y el 18 en portugués, al igual que otros números, ¿verdad? Que hemos venido viendo como el 16, el 17 y hoy le toca el 18, se escribe con DE y vamos a encontrar diversas pronunciaciones. Yo voy a quedarme con la pronunciación más común, digamos, que se da en Brasil, que es pronunciar esa DE como G, G. Luego este se lee tal cual, soy, vea, soy, y luego tendríamos la TO que suena a una U, que es un patrón que debemos de ir adquiriendo del idioma portugués, que todo lo que termina con O suena a U. Entonces diríamos Mateus 7, 18. Mateus 7, 18. Ese sería entonces el versículo. Ahora vamos a ver las palabras que se contiene. Vamos a poner todas acá en común. Es un poquito largo, podrán ver que quizás en portugués se vuelve un poco más largo que en los otros idiomas, pero es por la traducción que estamos viendo, que es una traducción como más contemporánea. Ahora, no se nos olvide cuál es la importancia, digamos, de la Biblia, no desde el punto de vista, digámoslo, religioso, sino que veamos a la Biblia como un libro referente en términos de que es el libro más traducido a más idiomas, ¿verdad? Más dialectos a nivel mundial. Es el libro número uno en ventas, ¿verdad? Es decir, el libro más vendido de todos los tiempos, el libro más traducido de todos los tiempos, el libro más estudiado a nivel internacional, ¿verdad? No solo digamos, los cristianos o las religiones asociadas al cristianismo, sino también por la parte ah, lingüística, ¿verdad? Su riqueza a nivel textual lo vuelve un libro especial, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más que aprender? Pues leyendo, la verdad, aprender otro idioma leyendo. Vamos a hacer como en otras ocasiones, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a dedicar a analizar el versículo palabra por palabra a la luz de Witchery. Vamos a comenzar con la primera, bueno, hay palabras que ya las hemos visto, creo, con los versículos anteriores. Las hemos venido ya trabajando, ¿verdad? Hay otras que creo que sí se nos van a agregar
que no las hemos trabajado en las semanas anteriores. Pero hay unas que sí, ¿verdad? Ya las habíamos visto. Así que quizás para ir reduciendo un poco el tiempo, vamos a ir viendo aquellas que ya tenemos, ¿verdad? Y las vamos a traer nada más como referente. Ya habíamos visto la de UMA, UMA, que es una U nasalizada, ¿verdad? Decíamos que esto es una nasalización, UMA. Entonces, si lo hubiésemos transliterado, yo les diría, miren, es como que ustedes hagan una U con una así con una ñ, y luego le pongan MA. Ya, UMA, UMA. Y ahí es donde sale ese sonido de Uno dice, ¿y de dónde es que sale esa ñ o esa n que se escucha a la par de la U? Es por la nasalización. La virgulilla nos indica el sonido nasal. Bien. Luego ya habíamos visto lo de Agbury. Ya habíamos visto también ese vocablo, ¿verdad? Agbury, que decíamos que es para decir lo del árbol. Vean. Uma Agbury. Uma Agbury. Em, Seguimos y vamos con la de lo que sería el vocablo, en ese caso de Boa. Quiero ver, ese creo que, a ver si lo tenemos por acá. Mm, Recuerdo que lo habíamos visto con anterioridad, pero ahorita no lo localizo. Vamos a ver. Si no, vamos a buscarlo. Bien, vamos a buscarlo mejor. Vamos a ir a la lengua portuguesa, que estaría, y habíamos dicho que sonaba algo así, ¿verdad? Que nos íbamos a quedar con el sonido de esa OU. Bien. O sea, voy a quitar el paréntesis acá para quedarnos así, como boa, boa. En ese sentido, quiero que vean que esta O suena como que fuera la O del inglés, porque en el inglés se nos dice que la O es O. Entonces aquí suena a eso, a O, boa, boa. Bueno, esta sí quizás la vamos a buscar en honor a que es una palabra similar al español. Vean, nosotros decimos nunca, pero obviamente en portugués va a sonar, miren, como nunca, nunca. Esa es la nasalización de la U. Nunca. Si les dijera, miren, páselo a como sonaría en español, miren, tendríamos que decir así. Así. Nunca. Así. Nunca. Sería como pronunciarlo con el acento portugués. Esta sí creo que no la tenemos, así que vamos a buscarla. Es una DA, con tilde en este caso, que sí habría cierta diferenciación entre utilizarla tildada y sin tilde. En este caso, pues va a sonar como que fuera español, vea, da, vea, nunca da, así. La tilde en esta situación solo nos indica que es una sílaba tónica, como es monosílaba, significa que es una palabra que pues tienes, en inglés se dice stress, es decir, fuerza de voz. Em, la siguiente que tenemos por acá, esa sí ya la habíamos visto con anterioridad, pero la estábamos viendo, que es lo de los frutos, nada más que la vamos a hacer plural, habíamos dicho. Y vamos a decir frutus con una S, ¿verdad? Frutus. La de ki ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Ya hemos dicho que en ese caso, cuando se escribe que, como que fuera en español, pero que el sonido es ki, ki. Em, Vamos a ponerlo por acá. El sonido es así, ki. Em, La que nos viene ahora es el no en portugués.
A ver si la tenemos por acá. Si no, la vamos a buscar. Creo que no la tengo ahorita en la mano. Vamos a buscarla mejor. Pero ese es el no en portugués, básicamente. Now, nasalizada, vean, now. Y miren, en esta tenemos la, la suerte de poder escuchar el sonido, miren, de audio de Brasil. Não, não, Ahí está la nasalización clara, ¿verdad? Now, now y now. Digamos, uma árvore, uma árvore boa nunca da frutos que não. Esta sí la vamos a buscar porque creo que a pesar que es palabra sencilla, no la tenemos en lo anterior. Como es una palabra común, hay que desplegar todos los idiomas y ir al que nos interesa. Y sí, la métrica de que al final una E al final en las palabras en el portugués se convierte en sonido I, que sería de hecho esto para recordarlo es bien fácil recurrir al inglés. Vea, es decir, miren, arbori, vea, arbori, tenemos arbori, tenemos lo que vendría siendo key, y tenemos Z. La pregunta es, bueno, ¿cómo se le dice a la vocal E en el inglés? Y la respuesta es que la vocal E en el inglés se dice I. O sea, tiene ese sonido. Ese es el sonido el que hacemos para una vocal E del inglés. Pues el portugués así funciona, como que retomara esto del inglés cuando la E es la última en una palabra. Vamos a esto, pero ya podríamos ir viendo ahí la nasalización, que va a sonar como pudim, pudim, estaría quedando con eso, pudim, recordando que ese es pudim, sí, pudim, y ahora vamos con la palabra, esta es interesante porque se comparte la escritura con el español, no así el sonido. La escritura es igual, la pronunciación es completamente diferente. Bien, tenemos dos pronunciaciones con R gutural, que sonaría como comer, comer, y con el sonido reemplazando la R gutural por el sonido de una H, que aquí recuerden que la H suena como J, entonces digamos comer, comer. Ahorita voy a dejar este sonido así, voy a quitar el paréntesis. Cuando veamos paréntesis en la notación, lo que nos quiere decir es que ese sonido puede ser reemplazado por otro. Bien, si yo les dijera, miren, ¿cómo se dice comer en portugués con los sonidos del español? Pues diríamos algo así, miren, comer, comer, con esa J. Eso es más o menos el sonido que nosotros hacemos sobre la J en la H. Bien. Em, bueno, vamos a esta que es especial. Es especial porque aquí lo vamos a utilizar como la conjunción y. Entonces, vamos a ver que aquí aparece como la letra. Entonces, nos toca ir a buscar el idioma en cuestión, ¿verdad? Cómo lo aborda el portugués. Y pues como es letra, pero también va a tener otros usos. Miren, aquí nos dice, vaya, es la letra E, nos dicen, pero puede tener seguramente otros usos. Ya, en ese caso, no la vamos a usar como letra, sino que nosotros la vamos a utilizar como conjunción. Entonces, en este caso, vamos a utilizarlo con el sonido no de una E, sino de una I, así como hemos venido utilizando
los anteriores, que la E se convierte en I y suena como el I del español. eh, entonces vamos a decir I, UMA otra vez. I, UMA. Vuelve a repetirse la frase I, UMA, árbol, ki, ah, I, UMA, árbol, ki. Y esa se parece al siempre del español, vean, pero no es igual. Esa sí se escribe diferente. Se escribe con E. Pero cuidadito con quererlo leer como que fueras siempre. Vean, no, el sonido va a ser un zen, sempre, sempre, sempre. Entonces, zen, pri, sempre. Entonces, aquí la nasalización de la E, sempre, sempre. El da, ya lo tenemos, vea, siempre da. Lo de frutos también ya está. ¿Eh? Este, esos versículos que hemos venido viendo de lo que vendría siendo esa parte de los frutos, donde Jesús habla de por sus frutos los conoceréis, noten que en la retórica que el Señor Jesús utilizó, eh, parte, digamos, de la belleza es el juego de palabras que él utiliza. Entonces, en ese juego de palabras se repiten o es muy constante la palabra árbol, la palabra fruto, la palabra bueno, la palabra malo. Vienen dándose como esas combinaciones, ¿verdad? Él hizo como combinar todas las opciones, ¿verdad? O sea, árbol bueno, fruto bueno, árbol malo, fruto malo, pero también hizo las combinaciones, ¿verdad? En el sentido de que no se puede tener un fruto bueno con un árbol malo con fruto bueno o un fruto bueno con frutos malos. Es interesante revisar eso, ¿no? Por eso es que les decía al principio, parte de leer, digamos, los pasajes bíblicos, no solo es el análisis o la aplicación, digamos, que puede tener a nuestras vidas espirituales, sino también analizar la riqueza lingüística que tiene un libro como la Biblia, que no hay, bueno, los expertos en literatura dicen de que los libros que tienen más figuras literarias, recuerden que las figuras literarias son precisamente todas estas cosas que tienen que ver con la retórica, la ilustración, el componer paradojas, el tener lo que vendría siendo eh, otro tipo, digamos, de figuras en donde hay cuestiones como contrastes. Según los literarios, los expertos en literatura nos dicen, mire, el libro número uno en figuras literarias es la Biblia y el número dos es el Quijote de la Mancha. Esos dos libros están clasificados como los libros que tienen más figuras literarias. Cuando se estudian las figuras literarias, uno puede entender el arte escrito mejor. Bueno, veamos esta palabra. Es así, miren, en Brasil y comparen con Portugal. Para los portugueses esto solo se dice de una forma, pero los brasileños, miren, tienen una gran variación. Quizás para nosotros es difícil comprender esto, pero a mí me gusta hacer una semejanza. Si ustedes ubican en un mapa mundi a Brasil, Brasil es una especie, le llamo yo, de América pequeña. ¿A qué me estoy refiriendo con una América pequeña? Bueno, quizás lo voy a ilustrar mejor, ¿verdad? Eh, si vemos nosotros, miren, un mapa, digamos, que nos ubique así, vamos a abrir este, que tiene, digamos, las banderas, posiblemente nos ubique mejor, ¿no? Si nosotros ubicamos esto, bueno, aquí arriba está Estados Unidos, le sigue México, arriba está Canadá, ya sabemos que eso va por ahí.
luego viene Centroamérica y después viene la parte de Sudamérica. Yo le llamo a Brasil una América chiquita. O sea, si ustedes ven el mapa de Brasil, hasta se parece en la forma al resto de América. ¿Ve? Entonces, esta zona de por acá, miren, diría yo, es como Norteamérica. Después, esta zona de por aquí vendría siendo como la parte de América Central. Y esa colita, Suramérica. Si uno divide en esas tres franjas, Brasil se va a encontrar con que en el norte de Brasil, esta zona de acá, eh, vamos a hallar ahí, por así decirlo, a la clase alta de Brasil. O sea, en esta zona de acá de Brasil, en los estados que se encuentran en esta zona, suelen vivir las personas más pudientes. Luego, en la parte central, esta de acá, ya vive la clase media baja, ¿verdad? En todo esto. Ahí es donde yo les hago, es como una América chiquita. Es como pensar, mire, aquí la gente pudiente es como los Estados Unidos, Canadá, y aquí, de aquí para abajo es Centroamérica para abajo. Son países, digamos, que no tienen tanta riqueza acumulada como los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hace que en Brasil encontremos esa situación que se refleja en su idioma. Digamos que las clases más pudientes son más que todos descendientes de europeos. O sea, son personas que llegaron de Portugal, que llegaron de Francia incluso, ¿verdad? Y de otros países, porque no solo lo asociamos a Portugal, a Brasil, lo debemos de asociar a a otras potencias en donde la R uvular ya estaba en ese idioma. O sea, por eso miren, el portugués europeo, miren, ahí está esta pronunciación y ahí está esta. Estas dos pronunciaciones tienen que ver con el portugués europeo. ¿Qué implica? Que son personas que manejan ese acento porque sus antepasados provienen de familias que emigraron a Brasil y ahí se establecieron y han ido heredando ese acento más portugués, por así decir, digámoslo, más europeo. Pero cuando nos vamos más a la parte, digamos, más centralizada, ahí encontramos este tipo de acentos, como es donde el vulgo o la gente, digamos, popular, las zonas populares, no usan el sonido de la R uvular, utilizan una H. Entonces, si lo contrastamos y decimos, bueno, ¿cuál es el predominante? El predominante no es este, el predominante es este, es el que usa más gente, porque hay más gente en estratos, digamos, de clases sociales, de clase baja media, ¿verdad? Por ahí hay más que de clase alta. Entonces, con solo escuchar a un brasileño decir algo como ox, ox, y de luego escuchar a otro brasileño decirlo como wins, wins, y miren acá, ¿se acuerdan que les había dicho que una I nasalizada es similar a que nosotros le metamos una N o una ñ? Vean lo que está aquí, miren, la N o en este caso. Entonces, todavía nos están queriendo decir de que en donde el dialecto se ha deformado más, va a sonar así. Esto yo lo equiparo al español latinoamericano. Usted piensa que la madre patria, que es España, el castellano tiene un acento para ciertas palabras, pero nos venimos a los países de aquí, a los países, digamos, de Centroamérica, México, Centroamérica, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Vienen y tenemos un acento diferente, decimos las cosas diferentes. Lo mismo pasa en Brasil. Es el mismo fenómeno, nada más que en Brasil se ha concentrado. Brasil es un país enorme. Su territorio es casi todo si ustedes comparan el resto de países de Sudamérica, prácticamente equiparan a Brasil en territorio. Entonces, esa vasta cantidad, digamos, de extensión territorial que ellos tienen es la que
ha diversificado las formas de hablar el portugués brasileño. De hecho, yo les diría, si a mí me preguntan cuál de los dos portugués es más complicado, si es el europeo o el de Brasil, yo diría que el más complicado es el de Brasil. ¿Por qué es más complicado? Porque tiene todas esas variantes que tienen que ver con cuestiones sociodemográficas. El portugués europeo no tiene muchos cambios. Es igual que si nos preguntan, si alguien, démosle la vuelta a la moneda, si un anglosajón, un estadounidense nos dice, mire, yo quiero aprender español, ¿ve? Pues si aprende el español castellano, de España, no le va a costar mucho. Pero si dice, voy a aprender español latinoamericano, se va a meter en un gran embrollo. Vea, porque para nosotros los latinoamericanos las palabras tienen diferentes significados, las pronunciamos de diferentes maneras. Entonces tendría que decir, bueno, voy a agarrar un español latinoamericano neutro. Y ahí es donde comenzamos a hablar, vea, de idiomas con acento estándar. Pero bien, ya nos fuimos muy lejos con eso. ¿Con cuál nos vamos a quedar aquí? Bueno, yo diría que nos vamos a quedar con este para practicar un poquito de nasalizaciones y para desprendernos un poquito quizás de la R uvular, que es más característica, repito, cuando queremos manejar un acento europeo que el acento de Brasil, aunque encontramos brasileños que la usan, debemos de saberlo, pero en menos proporción. Luego iríamos otra vez con la negación, con el now. Esta se deriva de la de Podane, digamos, de la misma raíz. Vendría siendo como cuando nosotros decimos el verbo poder, ¿verdad? De tener poder o facultad. Pero en este caso la pronunciación es diferente. Vea, la pronunciación, miren, O-G, O-G. Y es porque hay un cambio en lo que vendría siendo la E al final, vea que suena ahí, y la D, que miren, en esta sí suena como D, pero es porque lo acompaña la M. Aquí como no hay M, vea, entonces va a quedar como OG, OG. Bueno, esta va a ser también una variante, ¿verdad? De la que ya hemos visto de da, nada más que se lleva la R, vendría siendo variantes del verbo dar. Eh, en lengua portuguesa, vamos a quedarnos, miren, con esta. Yo puedo pronunciarla como dag, dag, con la con la R uvular. Pero aquí, miren, esto es precisamente lo que les está hablando. Miren en Brasil, nos dicen que estos son los dos principales, con R uvular o con el sonido de una H, la H aspirada. Portugal no tiene mayor rollo, es como una R suave, dar, exactamente como lo pronunciamos en español. Pero si nos vamos, miren, al noreste de Brasil, ahí nos dicen, mire, en esta zona, noreste, si nos ubicamos en el noreste, en el mapa que estamos viendo, estaríamos hablando que nos están diciendo, mire, en el noreste, que es esta zona de acá, vea, aquí, allí lo utilizan con el acento de la H, pero nos agregan todavía un sonido más, miren, y nos dicen de que en la zona rural central de Brasil, allí utilizan una R, pero esta no es ninguna de las anteriores. No es ni una de esas tres. Esta es la R del inglés. Es la R aproximante. Es la R, R. O sea que eso suena como door, door, door. Cabal como que fuera acento de un estadounidense queriendo decir la palabra dar en español. Door, door. Pero es muy poco común porque nos dice que es para la zona rural. Y luego nos dicen los de Sao Paulo, ¿vea? Lo dicen así, en Brasil es más común así, ¿vea? Pero también pueden utilizarlo con otros fonemas. O sea, ahí es donde les decía yo, si me preguntan a mí, miren, ¿cuál portugués es más complicado el de Brasil por todas las variantes que tiene en términos de diferentes sonidos. Pero, no obstante,
El portugués europeo usa a veces algunos sonidos que son más difíciles, como el sonido de la I europea o de la I del portugués europeo, que es un sonido un poquito a veces complicado de sacar. Vale, nos vamos a quedar con esta porque es lo que estamos siguiendo, ¿verdad? Tratar de como acostumbrarnos a usar no la R uvular, sino esa H aspirada. Luego iríamos a dag, esa pues es una U nasalizada, creo que ya la habíamos visto con anterioridad. Verla por acá. Vamos a la lengua portuguesa. Y ya está, ¿verdad? Una nasalizada. La de fruto, ya la tenemos. Vea, entonces solo la vamos a agregar. Solo que aquí está plural, vea, la hacemos singular. Fruto. Esa ya sabemos que es ki. Fruto ki. Esa ya sabemos que es zi. Es ki si. Esa ya la tenemos acá. Oji. Oji. Y esa ya la tenemos. Comer. Oji, comer. Bueno, vamos a pasar, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Como les dije, el verso esta semana está un poquito largo, por lo menos en portugués, está un poquito largo comparado con los otros idiomas. Em, Voy a agregarlo aquí para que lo veamos en términos de solo el alfabeto fonético, ya, digamos, reemplazando el resto de palabras. Entonces nos quedaría uma árvore, uma árvore boa nunca, que sería, miren, como un árbol bueno, un árbol bueno nunca, un árbol bueno nunca da, nunca da frutos. E que não se podem comer. Voy a ampliar un poquito esto para que nos quede como en las mismas líneas, digamos, que el que está arriba. Entonces, el podéis comer. Y, y árvore, e uma árvore que, uma árvore que sempre dá frutos, sempre dá frutos ruins. Esta es una como J, vea, recuerden que es como J. Ruins, now, pode dar. Now, pode dar. Voy a dejar solo la H acá. Un, vamos igual que el de arriba. Un fruto, un fruto que se pode comer. Vamos a practicar y creo que vamos a dejar la frase para la siguiente clase, ¿verdad? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a decir Mateus 7:18, Mateus 7:18, y luego vamos a decir uma árvore boa. Aquí dejé una de más, esta se quedó. Boa nunca dá frutos que não se pode comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar un fruto que se puede comer. Vale, vamos a escucharles. Voy a comenzar con Belén. Árbol botánica da frutos que não se pode comer e árbol que sempre dá frutos não pode dar o fruto que se pode comer. Bien, bien, muy bien, Belén. Obrigado. Mónica, sería su turno. Mateus 6:18. Arborívoro dá frutos que não se pode comer, e árvore que se dá frutos, pois não pode dar o fruto que se pode comer.
Bem, bem. Obrigado, Mónica. Y termino con la práctica de pronunciación de Vanessa. Mateus 7:18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se pode comer, e uma árvore que sempre dá frutos e não pode dar o fruto que se pode comer. Bem, bem. Bueno, obrigado. Gracias a las tres por su participación. Vaya, cerramos con esto. Veamos la idea de la Nueva Biblia Viva o la traducción que le han hecho. Vea. Dice, uma árvore boa nunca dá frutos que não se pueden comer. Viene siendo como un árbol bueno nunca da frutos que no se pueden comer. Luego dice, y uma árvore que siempre da frutos ruins. En ese caso, eso de ruins es malo. Suena como ruin, vea, al español, vea, si lo vemos así, pues se parece a la palabra ruin o de ruinas, pero en ese caso significa, lo podríamos asociar a cuando nosotros decimos arruinados, vea, más que malos, arruinados, vea, podría ser otra forma de traducir. Y un árbol que siempre da frutos arruinados o malos, não podem un fruto que sí pueden comer. Nunca va a dar un fruto que se pueda comer. Entonces, es como un juego de palabras el que se entiende aquí en este versículo. Un poco diferente a lo que el español quizás plantea, pero es por lo mismo. Noble Biblia viva es una traducción en un lenguaje más contemporáneo, más fácil, digamos, de comprender. Bueno, vamos a decir chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Obrigado, obrigado, Mônica. Obrigado, Belén. Obrigado, Vanessa.